Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde a la segunda unidad de la asignatura Transporte, Carga y Almacenamiento. Recordando elementos que vimos en la clase anterior, básicamente tenemos que no olvidar los conceptos relacionados con el vehículo. Y en este aspecto, que corresponde a transporte y carguillo, tres en específico, que es vehículo de carga, camión y tractocamión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ya la normativa legal los diferencia, pero también se van a diferenciar en temas de la cantidad de carga que pueden cantidad y calidad y tipo de carga, ¿ya? También en la forma de conducción, ¿ya? Y también en ciertos riesgos asociados a ellos, para la conducción, para los conductores, y también de los riesgos que se van a derivar de la conducción de estos vehículos para los demás conductores. Ahora, vehículo de carga, vehículo a motor que por su diseño y equipo está destinado a transporte de una carga y puede arrastrar un remolque o un semirremolque. Camión, vehículo de carga destinado a transportar carga exclusivamente sobre una plataforma fija de chasis. Y tractocamión, vehículo a motor diseñado y equipado para arrastrar un semirremolque. ¿Ya? El semirremolque también muchas veces lo pueden ustedes conocer como cama baja, ¿ya? Pero eso es muy impreciso en términos de concepto, pero es como un ejemplo o algo similar, ¿ya? Para que también podamos tomar en cuenta. De igual forma, en la clase grupal vamos a trabajar con una serie de equipos, ya, pero a escala, para ver y conocer las distintas diferencias también de ellos y algunas características propias de ellos. También no olvidar las alturas, ya, el ancho máximo y la altura máxima. 4 metros 20, 4 metros 30, recuerden que 4 metros 30 son para este tipo de vehículos, para los que llevan vehículos, para la redundancia. Ahora, los 2 metros 60 de ancho, recuerden que esto está medido sin la función, o no se consideran, mejor dicho, los espejos. De igual forma, recuerden que pueden circular por calles y caminos vehículos, sí, que no cumplan con esos tamaños, sí, pero solicitando el respectivo permiso para hacer tal labor. Ya, o sea, no es que hay que hacerlo, tienen que solicitar a vialidad el respectivo permiso para poder pasar tanto por calle y caminos públicos como por autovías, que son caminos de tipo concesionado. Los largos, el bus 13,2 metros, bus articulado 18 metros, camión 11 metros, remolque 11 metros. ¿Ya? De igual forma, mañana vamos a empezar a ver también diferencias entre varios elementos para que podamos tener como cosas más concretas a la hora de poder trabajar. De igual forma, el semirremolque, tacto camión con semirremolque, ¿ya? Y recuerden que importa mucho también las distancias entre las ruedas motrices, que son las que están acá, y las ruedas direccionales en el tracto, y con el semirremolque van a importar entre las ruedas direccionales y las últimas ruedas del par de acoplados que nosotros podamos tener en el vehículo, ¿ya? Ahora, lo importante entender de esto que va a modificarse la forma de conducir estos vehículos, ya con un acoplado, ¿ya? Y también ciertos riesgos que van a generarse a los demás conductores. O sea, un conductor, por ejemplo, cuando ve una situación que un vehículo de estas características quiere hacer un viraje, lo que uno hace es, en el caso si uno está conduciendo un vehículo ya para uso civil, es detenerse y retroceder, o sea, detenerse un poco, o disminuir la velocidad, para que el vehículo pueda realizar la maniobra. Ahora, transporte de carga. Hay que entender que la carga es lo que va a diferenciar muchas veces también el uso de los equipos y también ciertos riesgos en la conducción. O sea, no es lo mismo estar transportando, por ejemplo, un, un carro de arrastre ya con carga, pero con carga sólida, que por ejemplo estar transportando un estanque con combustible o un estanque con agua. ¿Ya? Van a haber diferencias. Y también cuando uno transporta, por ejemplo, tambores o transporta combustible o gas licuado, vamos a tener diferencias, ¿ya? En la conducción, en el comportamiento también del vehículo. Y no olvidar también en ciertos riesgos y en normativas específicas para cada uno de los casos. O sea, una historia es transportar líquido inflamable y otra historia es transportar, por ejemplo, gas licuado dentro de una ciudad. ¿Ya? Ahí tenemos que también tener bien claro las diferencias. Ahora, como norma general, los vehículos destinados al transporte de carga tienen que cumplir con las siguientes condiciones. En primera instancia, la carga, ¿ya?
No es lo mismo tampoco estar transportando madera que estar transportando tubería, por ejemplo, de HDP o tubería de PVC, o incluso tubería, por ejemplo, de concreto. Van a haber diferencias. Ahora, viajar en un vehículo adaptado por construcción o acondicionado a las características de la carga. Este requisito incluye el espacio de carga y los accesorios que además deben estar en buen estado y no presentar deficiencias graves. Acá dice por construcción o acondicionado. O sea que muchas veces los vehículos no van a venir necesariamente de fábrica adaptados para poder transportar o hacer un transporte. Por eso es importante entender ese concepto de que acá en Chile también se van a adaptar vehículos para el transporte. Y lo otro con respecto a la carga, que esta debe estar distribuida correctamente en la zona de carga del vehículo y acondicionada para evitar desplazamientos peligrosos o que afecten la estabilidad del vehículo. Muchas veces el concepto de desplazamientos peligrosos es cuando esta carga se puede salir del vehículo, pero también viene un concepto, por ejemplo, que es carga viva, que es cuando la carga no está en la plataforma o en la zona de carga del vehículo, pero esta no está correctamente afirmada en la estructura. Por lo tanto, esta se va a desplazar y mover. Ese concepto es de carga viva, por si acaso, para que no lo tengamos como concepto. Lo importante es que la carga no debe ¿qué? Ocupar el techo de la cabina, sobrepasar el ancho de la carrocería por la parte delantera y por los laterales, sobresalir por la parte trasera más de 2 metros, comprometer la seguridad de ocupante o tercero, poder caerse total o parcialmente o ser arrastrado por el vehículo, exceder los pesos máximos autorizados, ocultar luces, placa patente ni distintivos obligatorios que deban portar el vehículo, y también dificultar la libertad de movimiento de campo de visión y la atención permanente en la conducción, producir ruido y otras molestias y apoyarse en paneles lonas no concebidos para soportar pesos, ¿ya? O sea, primera instancia, que la carga el vehículo estar acondicionado para transportar la carga. Segunda instancia, que en la práctica la carga tiene que estar fija a la estructura de carga, o a la estructura del camión para la redundancia. Pero esto, lo que la carga no debe, es también algo bien decidor, en el sentido de que ya nos da ciertas luces de los parámetros y las condiciones de seguridad que nosotros debemos también capacitar a los conductores y ellos deben mantener también de manera constante. Recuerden que el conductor también debe mantener de manera constante el control de los distintos o de los diversos riesgos a los que está el expuesto. También la carga y los elementos que la sujetan y protegen, como cordeles, cadenas, cubiertas de lona, etc., deben acomodarse de forma que no obstruyan ninguna de las luces exteriores del vehículo. La carga que sobresalga por la parte trasera más de 0,5 metros o 50 centímetros se debe señalizar con una luz roja por la noche y se debe con un mantelín de género o plástico de color rojo, de 0,5 metros de largo por 0,40 de ancho, amarrado al extremo de la carga. Los vehículos que transporten materiales sólidos o líquidos que puedan escurrirse y caer al suelo, como desperdicios, arena, ripio, tierra, etc., deben estar construidos de forma que no pueda ocurrir, ¿ya? O sea, por ejemplo, una tolva, que la tolva, la sección trasera del portalón, que es la que se abre, verificar que esta, por ejemplo, baje, ¿ya? Ahora también el tema de las lonas. Ahora, en zonas urbanas, la carga que produzca polvo que puede dispersarse al aire, escombros, cemento y eso, etc., debe cubrirse total y eficazmente con lonas, plástico u otro sistema. En algunos casos, hay algunas empresas que tienen también por protocolo, aparte de esto, es lavar las ruedas de los camiones, ¿ya? Y humectar la carga antes de colocar la lona, siempre y cuando la carga permita hacer esto. O sea, también hay que tener en cuenta ciertas condiciones. La carga de valor o repugnante a la vista debe ser transportada en caja cerrada o debidamente cubierta. Ahora, los vehículos destinados al transporte de alimentos como carnes, pescados, mariscos, aves, etc. deben cumplir con las exigencias y requisitos específicos que señala la autoridad sanitaria. Y acá muchas veces se pierde un poco como el horizonte con un tema bien específico, que es el control de temperatura, ¿ya? Salud a veces lo que solicita, bueno, en realidad casi siempre solicita cuando fiscaliza transporte de esto, es que no se pierda la cadena de frío, ¿ya? Y que se mantengan los distintos registros de medición de temperatura, ¿ya? Para que ustedes también tengan claridad de que eso es obligatorio. Ahora, los vehículos que transporten contenedores deben estar provistos de dispositivos especiales de fijación fijos o desmontables, que movilizan el contenedor por los estímulos inferiores, sin que los contenedores puedan sobresalir del vehículo que transporta.
Ya, los camioneros te llaman las famosas piñas, ¿ya? Bueno, la gente también que humecta caminos también le llama piñas a la sección que permite que salga agua, ¿ya? Hay diferencias, sí, diferencias, pero eso también lo quiero explicar o quiero mostrar con un ejemplo en la clase grupal. Ahora, los vehículos de carga con una capacidad de carga útil de 1.750 kilogramos o más que efectúan transporte de carga entre puntos que estén distantes más de 80 kilómetros entre sí y que utilizan los rutas 5, 57CH, 68, 78, 148 o 50 y 60H deben tener una antigüedad inferior o igual a 28 años. No pueden circular por dichas rutas los vehículos inscritos como hechizos, ¿ya? O sea, en una época, bueno, ustedes son bastante más pequeños que yo, algunos, era muy normal que en Chile se fabricaran o se adecuaran camiones. Se compraba un chasis, un motor, ya, una caja de cambio, y se armaba un camión con distintas partes o piezas. Bueno, como versa este párrafo, si tiene esas características, ya, no pueden circular por dichas rutas los vehículos. O sea, en el fondo no pueden circular por carreteras. Ahora, también hay que tener cierta noción con lo que corresponde a lo que es la carga y estión, porque eso es un elemento importante. Una cosa es transportar una carga, pero también otra cosa es montar o colocar una carga en el camión o en la superficie para que ésta no se desplace. Y eso a veces puede ser muy sencillo, pero a veces también puede ser bastante complejo, ¿ya? O sea, yo siempre he dicho, hay que ver varios parámetros. Lo vamos conociendo en el transcurso de la presentación. Bueno, se define como estiva a la técnica de colocar la carga a bordo para ser transportada con un máximo de seguridad para el camión y su conductor y acompañante, ocupando el máximo espacio posible, evitando averías en la misma y reduciendo al mínimo las demoras en el transporte y punto de descarga. De aquí que se pueden identificar como objetivo de toda buena estiva los siguientes. A ver. Ya. Proteger al camión y a su conductor y opinante de daños y averías, ¿ya? O sea, en primera instancia, yo siempre he dicho, proteger la vida y la salud de los trabajadores. O sea, eso es lo básico, ¿ya? Y lo demás ya viene por añadidura. Ahora, siempre hay que tener cuidado con todos los aspectos, ¿ya? Más en tema de transporte, o sea, muchas veces hay un dicho, fierro es fierro, fierro se repara, pero quizás una avería en un vehículo por una falta de mantención o una mantención deficiente o no adecuada puede producir un grave accidente a los demás conductores. Nunca hay que olvidar que un vehículo es un arma, ¿ya? Hay que tener siempre ese concepto. Después viene proteger la carga de daños o averías, hacer la estiva de forma que la operación sea lo más segura posible, o sea, mañana igual vamos a ver una dinámica con respecto a esto. Y programar la estiva de forma que la carga que esté colocada por orden de rotación de eje pueda ser descargada sin más ni riesgos. O sea, en español, la última carga que se coloca es la primera carga que se debe entregar o se debe despachar, ¿ya? Por lo tanto, acá viene también un tema de programación. O sea, si por ejemplo se va a hacer un reparto, una empresa que reparta, por ejemplo, alguna carga o encomiendas, va a programar también su entrega en función de una ruta que va a seguir. Por lo tanto, va a colocar los distintos elementos en el vehículo de acuerdo a esa ruta. Ahora, acondicionamiento, estiva, descarga y manipulación. Uno siempre debe considerar varios elementos para poder colocar la carga, ya, ¿cómo se llama? Prepararla, acondicionarla, colocar los distintos elementos de sujeción y fijación a la estructura, ya, y luego poder descargar y poder manipularla. Y vamos a tener que tener varias consideraciones. ¿Y cuáles son estos elementos o consideraciones que debemos considerar? Primero, estado mecánico del camión, ¿ya? No nunca nos olvidemos que el artículo 22 de decreto 40 establece que es obligación del empleador verificar y mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos y herramientas, ¿ya? De igual forma, para poder, por ejemplo, cargar un camión, y si las cargas superan los 25 kilos, que es el máximo para carga humana, debemos utilizar, por ejemplo, una grúa horquilla, ¿ya? Y también para mover la carga de un punto a otro, transpaleta, ¿ya? Por lo tanto, estos son elementos que también vamos a ir conociendo un día de mañana. Ahora, estructura del vehículo, tamaño del camión, estructura del vehículo, tipo de carga en transportar, no estamos transportando bidones de aceite,
que agua, por ejemplo. Ya, ahí van a haber diferencias, quizás sutiles, pero hay diferencias. Distribución de la carga, sistema de sujeción y retención de la misma, y condiciones del entorno. Las condiciones del entorno muchas veces no son tomadas con una seriedad. Y eso hay que entenderlo porque hay algunas sustancias peligrosas que en contacto con agua pueden producir una liberación de energía, o quizás a bajas temperaturas. Por lo tanto, cuando uno va a transportar ciertas cargas, debe tener la noción de realizar esto de manera tal que las condiciones del entorno no afecten a la misma carga, para no producir algún otro tipo de riesgo. Por lo tanto, ¿el comportamiento del camión con carga es igual que sin carga? Yo diría que no. Van a haber cambios, y específicamente el centro de gravedad y la forma en cómo éste va a comportarse de acuerdo a ciertos parámetros. ¿El tipo de carga influye en la conducción? Por supuesto. No le vamos a estar transportando carga viva, que en fondo carga que esté suelta en la plataforma del camión, que estar, por ejemplo, transportando agua, o estar transportando algún gas comprimido, o estar transportando combustible, ¿ya? O incluso ácidos, por ejemplo. Ahora, el tipo de vehículo y la carga determinan el empleo de diferentes técnicas de sujeción. Sí, lo hace. Para que también tomemos en cuenta de que en el fondo el transportar carga es algo multifactorial. Ahora, lo importante de entender es que pese a que es multifactorial, no van a haber elementos o cosas escondidas. O sea, no hay elementos sorpresa muchas veces en esto. O sea, las helingas son las helingas, los cordajes son los cordajes, las cadenas son las cadenas. Pero lo que no es sorpresa es que esto no se mantenga ni se revisa. ¿Ya? O sea, lo bueno muchas veces de esto es que hay bastantes parámetros que son conocidos y que no son desconocidos para el conductor. Por lo tanto, van a tener que también tener esa noción. Ahora, materiales para fijación. Acá, por ejemplo, tenemos el más común o el más utilizado, que son las helingas. Ahora, estas tres helingas que mostramos acá ya no están operativas, en el sentido de que ya perdió su estructura. O sea, si yo, por ejemplo, voy a hacer solamente esta sección, puedo decir, ok, está operativa, pero ya tiene una rotura, tiene hilachas, acá tiene más hilachas, por ejemplo, y acá tiene ya un corte que se puede abrir la estructura, ¿ya? Cuando uno revisa eslinga, es muy similar a la revisión de los arneses, por si acaso, para que también tenerlo en mente. ¿Por qué la eslinga se usa mucho por el costo? No tiene un costo económico alto, ¿ya? Por lo tanto, es de fácil adquisición, se puede comprar en muchos lugares, ya como en las ferreterías, por ejemplo, o ya las ferreterías de cadenas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es de fácil acceso a ellas, ¿ya? Y son económicas, son bien manipulables también. Pero lo que sí muchas veces hay que entender de que estos materiales también tienen que cuidarse. Por lo tanto, es muy importante el cuidado que uno les dé. O sea, si yo no lo estoy utilizando, por lo menos guardarle una caja de madera, lo más seca posible, evitar que se contaminen o que se ensucien con grasa, con aceite, ¿ya? Para que no se deterioren tanto. Ahora, acá por ejemplo tenemos esto que está acá, que es una carga de manera o en forma de círculo. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué tenemos acá nosotros? Una famosa cuña, ¿ya? Y la función de la cuña en este contexto es poder fijar la carga, para que ésta no se desplace. Ahora, acá tenemos cajas, ¿ya? Que estas cajas también están montadas sobre pallet, ¿ya? Y se van colocando en distintas sujeciones y separaciones entre ellas mismas. Ahora, acá, si uno mira bien, en este caso, esta caja va a estar sujeta con una eslinga, y la eslinga formando un ángulo de 45 grados, pero en la sección trasera de este semirremolque. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque es lo más adecuado. Quizás si estuviese demasiado o pegada justo a este muro o esta barrera o esta pequeña pared de contención, lo más probable es que esta se desplace y pueda golpear sobre la cabina. Entonces también tenemos un tema. Ahora, lo importante es las colocaciones correctas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, colocación incorrecta se puede arquear el bastidor, sobrecarga las ruedas delanteras, las desgasta y arrota la dirección. Colocación correcta, por tanto, sería en la sección trasera. Acá, colocación incorrecta, se puede arquear el bastidor, o sea, en este caso el marco o la estructura de madera, ¿ya?
si es una caja de madera, sobrecargo la rueda trasera desgastándola en exceso. Y colocación correcta, colocar la carga algo adelantada respecto al eje posterior, ¿ya? O sea, un poquito más adelante, de mayor dimensión sobre la caja, ¿ya? Ahora, hay que entender algo. Siempre vamos a tener un concepto en física que se llama fuerza, y la fuerza que aplican esto es el peso, que es una fuerza perpendicular hacia abajo. Por lo tanto, uno se imagina que se están aplicando fuerzas en estos ejes. Y esto implica de que va a haber una distribución de fuerzas distinta en esto, distinto en el cañón. Y aquí hay que tener ciertos cuidados, ¿ya? Y también para no producir un desgaste excesivo. El neumático es goma, es caucho en realidad, y esto se produce un desgaste. ¿Ya? No tiene otra lectura. ¿Ya? Por lo tanto, es importante verificar también que los desgastes del vehículo sean lo más parejo posible. Ahora, esto se puede ver sin lugar a dudas, ¿ya? Y hay distintas formas de ver bien el desgaste de los vehículos, mejor dicho, el desgaste de los neumáticos, ¿ya? Y también el tipo de desgaste de los neumáticos nos puede decir de buena forma quizás él o los posibles problemas mecánicos que este vehículo pueda tener. Bueno, eso también es un factor a considerar. Bueno, colocación incorrecta es cuando colocamos una carga en una sección nomás del vehículo, ¿ya? Colocación incorrecta, frenada desigual, desgaste desigual de ruedas, ballestas, amortiguadores, peligro de patinazo, ¿ya? Y esta es la colocación más correcta, cuando uno quiere como colocar la carga lo más homogénea posible. ¿Ya? Acá también tenemos otro caso, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tenemos la carga, en este caso está bien distribuida. Ahora, acá hay también un inconveniente, que la carga está sobrepasando la altura de la cabina. Eso no es lo más adecuado. Acá tenemos cargas circulares, esto es muy similar, por ejemplo, a los rollos de acero, que lo he visto a veces en las carreteras. Y si se dan cuenta, se coloca listones en esta zona de acá para poder evitar el desplazamiento hacia los lados y se van sujetando a la estructura con slings, ¿ya? Para poder evitar ciertos deslizamientos que no debiesen ser. Y el transporte de maquinaria pesada, ya como lo que tenemos acá, que también mañana vamos a ver un par de ejemplos prácticos con respecto a esto, para que tengamos más conocimiento para el estudio. Claro, y acá la maquinaria, en cierto punto, esta misma te va a indicar ciertos puntos de enganche, o sea, de la cama baja a la maquinaria, donde están las secciones de ganchos para que yo pueda colocar cadenas y poder fijar la maquinaria a la cama baja. Ahora, también van a ver, por ejemplo, esta es la forma en cómo se transporta un cargador frontal, pero no es lo mismo, por ejemplo, transportar equipos de perforación, máquina de perforación o también excavadoras. Ahora, sistemas, por ejemplo, para poder colocar las eslingas en la carga. Bueno, las empresas por lo general tienen esto, que son estas pequeñas secciones de madera, ¿ya? Para poder colocar la eslinga y no producir un daño en la carga, ¿ya? Ahora, muchas veces les va a tocar también de que quizás el tipo de carga, como por ejemplo cemento o ladrillo o bloques, va a tener esta condición, ¿ya? Por lo tanto, se coloca un leve paño para que este canto vivo no corte la eslinga y esta después se va a soltar. Ahora también tenemos este caso, ya que esto ya cuando, bueno, estas secciones o estos elementos de plástico se venden, ya, o sea, son de fácil adquisición, pero implican, perdón chiquillos, un costo económico alto. ¿Ya? Ahora, también tenemos que ver las sujeciones que pueden tener también la carga con respecto a la plataforma de trabajo, ¿ya? Cuando tenemos carga diagonal, ¿ya? En este caso, sujeción diagonal directa, en este caso la diagonal, que la da la forma en cómo están el cordaje en esta sección. Ya cuando tenemos carga inestable que se puede desplazar, se colocan listones, como esta sección, ¿ya? Y se coloca la misma forma el cordaje en forma diagonal. Y acá también los tres tipos de sujeción que se puede aplicar a la carga, y esto también va a depender del tipo de carga, o sea, eso es también variable.
Bueno, reforzando un poco el ejercicio que vimos acá, tenemos una cama baja, ¿ya? Miren, las camas bajas tienen una característica, que en la sección de acá te viene una plaquita, y esa plaquita te dice el largo, el ancho y el peso máximo que estas pueden soportar, ¿ya? Para que también tengamos en mente, que es un factor súper importante. No muchas empresas lo hacen, pero muchas empresas en el parabrisas tienen el largo del vehículo, el alto del vehículo. Y si es, por ejemplo, un camión tolva, con ese elemento que se levanta, también colocan la altura de la tolva levantada. Ahora, la cama baja, claro, ustedes se dan cuenta que tiene una sección de ganchos, una sección de ganchitos, y la cadena hacia la estructura, ¿ya? Por lo tanto, de acá tenemos una especie de tensores que permiten que esta se pueda tensar para evitar un desplazamiento, ¿ya? O que quizás pueda dar una alteración en su centro de gravedad. ¿Ya? Este término igual hay que tenerlo o sea, no constante, como una definición muy clara, que eso lo podemos conversar y llegar a una definición entre todos en la clase grupal. Ahora, si se dan cuenta, tenemos acá las fijaciones, o sea, en este caso las cadenas. Ojo, las cadenas también tienen que ser cambiadas, cada cierto tiempo, ¿ya? Para este contexto no se pueden utilizar cadenas parchadas, o sea, que la cadena se abrió, en este caso no se puede hacer, se debe cerrar y colocar, y, o sea, si se abrió, se abrió, ya la cadena no sirve esa sección de cadena. Lo que hacen muchas empresas cuando se abren, la colocan, el eslabón lo cierran y le colocan un pinchazo, ¿ya? Le colocan un puntito de soldadura para que esta pueda funcionar como estaba funcionando antes. No debe ser así. Bueno, acá también tenemos la misma cama baja, ¿ya? Y cómo está este cargador frontal en este caso, ¿ya? Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que quizás la cama baja esté, o sea, el cargador esté un poquito pesado, un pelito, ¿ya? Y eso es normal que pase, ¿no? Es algo que no debe suceder. Bueno, acá también tenemos otro ejemplo de un buen y mal ejemplo a la vez, ¿ya? Me refiero a mal ejemplo, porque acá tenemos tambores, ¿ya? Y los tambores no están pegados necesariamente al muro, y están ya sobre el eje trasero, en este caso en el eje traccional, ¿ya? Levemente un poquito desplazado, no está incorrecto eso, pero ¿qué es lo que está incorrecto en cierto aspecto? Es esto. Esto ya tiene óxido, esto ya está con un canto vivo, por lo tanto, esto puede llegar a cortarse. Por lo tanto, igual hay que tener como ojo con esas cositas, ¿ya? Para no evitar problemas. Y acá también tenemos una especie como de un punto para poder colocarlo en un arnés, y en este caso al anclarnos, ¿ya? Para una caída, ¿ya? Esto está malo, no está correcto, ¿ya? Debiese ser otra metodología, ¿ya? Incluso ni siquiera metodología en esto, sino en una estación de carga. Cuando veamos en la asignatura, no me acuerdo si tenemos un módulo o en el tercer semestre, parece que en riesgo en procesos, que tenemos el próximo módulo, si mi memoria no falla. Tenemos que ver trabajo en altura. Así que si tienen buena memoria, acuérdense de esta foto, porque esta foto la vamos también a trabajar un poquito para ver por qué está malo, ¿ya? Y se van a dar cuenta que técnicamente está malo. O sea, no tiene una lógica de hacer esto. Ahora, usted no lo haga. Yo siempre llamo a esto, usted no lo haga. De hecho, esta misma lámina muchas veces la mostré en un curso que yo hacía. Ya que viene en el sentido de, de malas prácticas que tienen que hacer. Por ejemplo, acá tenemos eslingas, ¿ya? Y tenemos elementos como cadena y estas cositas. Si ustedes se dan cuenta, esto primero que todo deben separarse de manera almacenada, ¿ya? Y limpios. O sea, acá tenemos esta característica que no están limpios, por lo tanto, hay un tema con esto. Un tambor amarrado, fíjense, a la estructura de un camión, ya no se sabe qué es, fíjense la eslinga, una eslinga a veces está mal puesta, ¿ya? O sea, acá estamos generando condiciones para que ocurra un accidente.
Por ejemplo, esto que está acá. ¿Ya? O sea, tenemos como una cama baja, se utiliza para un transporte, ¿ya? Y bajo estas condiciones. Bueno, los vehículos hechizos, ya vehículos armados en el país con partes y piezas usadas, tienen prohibida la circulación por carreteras de alta intensidad de tránsito, como Ruta 5, Ruta 68 y 148, entre otras. ¿Ya? Y tampoco olvidar los elementos obligatorios de seguridad. ¿Ya? Ahora, estos van a ser relativos dependiendo del uso del vehículo. ¿Ya? O sea, no es lo mismo lo que tenga un vehículo de transporte de pasajeros que un vehículo de estos. O sea, un vehículo de carga no tiene esta condición, pero sí tienen que compartir el tema de los elementos de seguridad. Bueno, rueda de repuesto en buen estado, los elementos necesarios para reemplazo, por ejemplo, que tienen que contener elementos de auxilios, cuñas, de seguridad, y los vehículos de carga de locomoción colectiva y transporte de escolares. Cinturón de seguridad, ya, los vidrios. Este tema tenemos también que desarrollar un poquito más en la unidad 3, ya, por si acaso, para que tampoco nos enfoquemos un poco más en la parte técnica y ciertos elementos que vamos a ver mañana en la clase grupal. Ya, chiquillos, que tengan muy buen día, nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.